Un cordial saludo para todos y darle la bienvenida a esta presentación de la consolidación de partida doble y la ecuación patrimonial, temas fundamentales dentro de la contabilidad. Este grupo está conformado por Natalia Jimena Solarte Navarro, Liliana Patricia Quintero Calderón y mi persona, Nachi Bertala Capetechi. Nosotros les daremos un pequeño repaso sobre estos temas tan fundamentales dentro de la contabilidad. Cordial saludo para todos. Hoy vamos a el desarrollo, vamos al desarrollo de la tarea 5, que se trata de la consolidación partida doble y ecuación patrimonial. El tema escogido fue la historia de la partida doble y su consolidación. Nos habla de que la partida doble tiene un origen, tuvo su origen en el desarrollo del comercio europeo durante la Edad Media. Sin embargo, su formalización ocurre a finales del siglo XV gracias a Luca Pacioli, un fraile matemático italiano con teoría. Luca Pacioli nació en la pequeña localidad del Borgo San Sepolcro, en la ciudad de Umbría. Esta región pertenecía a la República de Venecia. En la segunda mitad del siglo XV, Pacioli fue un profesor de matemáticas de renombre. Pasamos donde nos dice que la contabilidad es muy antigua, porque nace con el comercio, en el trueque, el intercambio de productos. Los comerciantes tenían que asegurar en sus apuntes qué llevaban, a quién le debían y a quién pagarle. Se inicia en la era egipcia el conteo de la numeración, el almacenaje de las materias primas, los granos para el alimento de los pueblos y los patrones. Por ende, se vieron obligados los comerciantes a llevar el saldo y registro de sus operaciones, que más tarde fueron el libro de contabilidad. Nos habla que en 1494 publicó Luca Pacioli, publicó su obra Suma de aritmética y geometría, proporción y proporcionalidad, donde incluye un tratado dedicado a las prácticas contables utilizadas por los comerciantes de Venecia. Allí escribió por primera vez organizar el método de la partida doble, explicando cómo registrar transacciones mediante cargos, débitos y abonos, créditos, para mantener el equilibrio de las cuentas. Este aporte marcó un antes y un después, porque permitió que la contabilidad pasara de prácticas empíricas a un sistema estructurado, base fundamental de la contabilidad moderna. Pasamos a su fundamentación. Por lo tanto, en su fundamentación teórica científica a partir de la disciplina contable, existen corrientes que describen la evolución desde la época de Luca Pacioli hasta nuestros días, y que en constante evolución, con la finalidad de establecer cada día de las normativas y políticas contables se ajusten más a las tendencias actuales para que la contabilidad sea más uniforme y todas las empresas, por muy pequeñas o grandes que sean, puedan ser estandarizadas en sus normativas legales. Eh, la partida doble se fundamenta en una premisa central donde no hay deudor sin acreedor. ¿Esto qué significa? Significa que toda transacción económica eh, afecta al menos dos cuentas, y lo que se carga en una debe abonarse en otra por igual, garantizando sobre el equilibrio contable. Los principios clave fundamentales eh, son la dualidad económica, donde consiste que cada hecho contable tiene un origen. Por ejemplo, si una empresa compra un activo pero también disminuye su efectivo, aumenta una deuda. Mencionamos también el equilibrio contable, donde la suma de los débitos siempre debe ser igual a la suma de los créditos. Este equilibrio permite detectar y mantener la coherencia en los registros.
También hablamos del registro sistemático. El método facilita la organización, preparar libros auxiliares, elaborar balances y controlar las variaciones de las operaciones. Aquí nos dice que la partida doble nace de un hecho económico entre dos partes y se basa en la teoría no hay deudor sin acreedor. Es decir, que si compro un producto, yo soy el deudor y mi proveedor será el acreedor. Las cuentas deben aumentar o disminuir siempre que exista un equilibrio financiero. En la partida doble se cargan unas cuentas cuando se aumenta el activo y disminuye el pasivo y el capital. Cuando se abone a una cuenta, debemos disminuir el activo y aumentar el pasivo y el capital. Eh, en resumen, la partida doble surge como respuesta a la necesidad de controlar los movimientos comerciales y fue perfeccionada por Luca Pacioli, quien le dio un fundamento teórico y práctico. Su base en la dualidad económica. Toda operación tiene dos efectos y debe quedar registrada de manera equilibrada para reflejar fielmente la realidad financiera de una entidad. Entonces podemos observar que así como lo dice su nombre, partida doble, que de lo que entra es lo que debe salir. Eso era mi exposición. Les agradezco mucho su atención. Espero que haya quedado el tema, eh, que hayan podido entender el tema de una mejor manera. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo para todos nuevamente. Me presento. Mi nombre es Nayiberta Lagapeteche. En esta parte de la presentación les hablaré sobre la ecuación patrimonial, los activos, los pasivos y el patrimonio. Primero que todo, ¿qué es la ecuación patrimonial? La ecuación patrimonial es una ecuación de tres datos con la cual, conociendo dos, podemos hallar el tercero. Generalmente esta ecuación dentro de la contabilidad tiene que tener un equilibrio. Este equilibrio son entre los activos, los pasivos y el patrimonio. La fórmula es la siguiente. Los activos es igual al pasivo más el patrimonio. Bases de la ecuación patrimonial. La funcionalidad de la empresa depende de los activos. Estos se adquieren con aportes de los socios o con deudas. Por ende, el activo es la suma de los pasivos y el patrimonio, o solo por el patrimonio si la empresa aún no está endeudada. ¿Qué pasa si no se cumple? Si este equilibrio entre los activos, los pasivos y el patrimonio no se da, esto quiere decir que por ende podría llegar a la empresa a estar en quiebre. Por ejemplo, si el patrimonio y los pasivos son superiores al activo, quiere decir que la empresa ya quebró. Unos ejemplos, o un ejemplo en este caso de una ecuación patrimonial podría ser la siguiente. Para fundar una empresa de lácteos requieren una máquina pasteurizadora industrial. Los socios aportan 50 millones, esto sería el patrimonio, y se endeudan con 15 millones, estos serían los pasivos. La ecuación sería de la siguiente manera. Los pasivos como tal dijimos que eran 15 millones más el patrimonio, que fue lo que aportaron los socios, con 50 millones. En total tendríamos unos activos resultantes de 65 millones. Ya en dado caso, cuando cambia la fórmula o cuando hay un cambio en los activos o en el patrimonio, esto se afecta en la fórmula o se ve reflejado en la fórmula. En este caso, por ejemplo, la empresa de lácteos deben comprar una empaquetadora industrial con la cual hacen un préstamo de 5 millones. El cambio quedaría así. Estos 5 millones aumentan al pasivo. Entonces, los pasivos de 15 millones pasan a 20 millones. Entonces, 20 millones más los 50 millones del patrimonio van dando un total de 70 millones en los activos, ¿sí? Por ende, digamos, en los 65 millones se sumaron los 5 millones de la deuda, entonces subieron a 70. Entonces, así sucesivamente.
Entonces, dentro de la fórmula existen estos tres, ¿no? Los activos, los pasivos y el patrimonio. Los activos son, bueno, son todo aquello que está bajo el control de la empresa. Por ejemplo, terrenos, equipos tecnológicos, maquinarias, edificaciones, entre otras cosas. Los pasivos. Los pasivos son todas las obligaciones adquiridas por la empresa. Por ejemplo, los créditos, las cuentas por pagar a proveedores, a trabajadores, sí, entre otras cosas. El patrimonio, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio son todas las obligaciones adquiridas a- por los socios, ¿no? Digamos, por ejemplo, los aportes que han en maquinaria, los aportes que han en recursos económicos, em, entre otras cosas, en efectivo, ¿sí? Muy buenos días, mi nombre es Liliana Quintero. Yo les voy a terminar el concepto de la consolidación de partida doble y ecuación patrimonial. Como Natalia lo dijo, pues hizo como un pequeño resumen, allí refirió los conceptos básicos y yo les voy a hablar sobre los ingresos, los gastos y los costos. Bueno, comencemos con lo básico. Tenemos acá qué es un ingreso. Los ingresos son todas las entradas de dinero o beneficios económicos que recibe una empresa o una persona como resultado de sus actividades. En definiciones contables, un ingreso es el aumento de las entradas económicas netamente provenientes de la actividad económica principal de la empresa o entidad. Esta partida es vital porque incrementa el patrimonio empresarial debido a que aumenta el activo y reduce el pasivo u obligaciones de las mismas. En términos como más normalitos, como más coloquiales, los ingresos en realidad lo que hacen es generar un incremento del patrimonio, pero siempre y cuando no provengan de actividad de los propietarios. También se conocen cuando la empresa realiza alguna actividad que genera beneficio económico, como por ejemplo cuando compran y venden, cuando prestan los servicios, cuando hacen algún tipo de producción, como por ejemplo panaderías, servicios como, por ejemplo, el servicio de internet, compra y venta, como por ejemplo más adelante lo voy a hablar sobre, digamos, una empresa que produzca algo y lo venda. Entonces todos esos ingresos que genera por esas actividades pues son los rendimientos financieros que se obtienen. Otros conceptos básicos que hay dentro de los ingresos son dos, unos pues, principales. Entonces, tenemos los ingresos operativos o los ingresos no operacionales. Entre los ingresos operacionales tenemos que ellos son derivados de la actividad principal, como lo dije inicialmente, pues esos son los que vienen principalmente, son los ingresos que van de la prestación de ese servicio. Y los ingresos no operacionales tienen relación, ya son a todos los ingresos provenientes de otras actividades o segundas actividades. Entre esos, por ejemplo, se encuentran los arrendamientos, las comisiones, los intereses, todas esas cosas vienen ahí ligados a esos ingresos que se puedan generar. Hay otros tipos de ingresos que van a la mano, son los ingresos por recuperaciones. Dicen que son entradas de dinero que resulta de un ajuste contable que realiza la empresa. Específicamente ocurren cuando se disminuye un gasto que previamente se han contemplado o reducido en excesos. Según las normas de contabilidad, se registra como un ingreso por recuperación de deducciones. Y tenemos otros que son los ingresos financieros. Ya estos son derivados del rendimiento de los recursos financieros, ya sea rendimientos por inversiones, por intereses de CDT o por temas de ahorro. Bueno, hay unos requisitos básicos e importantes que hay que tener en cuenta cuando se va a tener en cuenta las cuentas de los ingresos. Hay una fórmula muy rápida, muy sencilla que puede ayudar a todas las personas que están aprendiendo contabilidad y son como una fórmula. Primero tenemos los ingresos y esos ingresos son igual a las cantidades vendidas por el precio de venta pero por unidad no. Aquí ponemos un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, si la empresa se dedica a vender camisetas, vende en promedio, digamos, 200 camisetas cada una, al mes se calcula esos ingresos. Entonces los ingresos totales serían las 50.000
la vende cada una 50.000 y son 200 unidades que produce. De los ingresos totales serían 10 millones de pesos. El resultado de los ingresos totales brutos por la venta de este producto son 10 millones, que fue lo que dije inicialmente. Bueno, ya tenemos otro concepto que son los costos. Los gastos son un gasto del desembolso de dinero, la disminución de un recurso económico que realiza una empresa para poder funcionar y generar ingresos. Representa el consumo de bienes o servicios necesarios para la actividad del negocio. Entre los gastos que aparecen, digamos, cuando una empresa está trabajando o tiene sus funciones principales. Digamos que son como los gastos necesarios para la actividad del negocio. Entre los gastos que puede pagar una empresa, por ejemplo, pues para que pueda operar normalmente, puede ser los arriendos del local, servicios públicos, los sueldos, la papelería, el transporte, los gastos. Esas son actividades que dentro de su función pues tiene que hacer. Tenemos por otro lado la clasificación de los gastos según su función. Tenemos gastos administrativos, gastos financieros, gastos fijos, gastos variables, gastos mixtos. Entonces, por ejemplo, los gastos administrativos son los que permiten que la organización tenga un control. ¿Listo? Por ejemplo, la empresa. Tenemos gastos muy importantes, por ejemplo, los que sí o sí hay que hacer, por ejemplo, la publicidad, el transporte de mercancías, las comisiones por venta, los empaques, las promociones. Tenemos otro rubro que son los gastos financieros, que son los relacionados con el manejo de dinero y deudas. Entre esos tenemos un ejemplo, los intereses de préstamo, las comisiones bancarias, los intereses de mora. Y esos a su vez se clasifican según su comportamiento. Tenemos los gastos fijos, los gastos variables y los gastos mixtos. Entre los gastos fijos se encuentran todos los gastos que nunca cambian. Aumente o disminuya las producciones o las ventas, pues siempre van a ser similares. Tenemos los arriendos, los sueldos, los seguros. Tenemos otro tipo de gastos que son los gastos variables, que esos cambian según el nivel de actividad de la empresa, por ejemplo, el transporte, y las comisiones, las publicidades por campañas. Y los gastos mixtos tienen una parte fija y una parte variable. Entre eso nos encontramos los servicios de energía, que una parte fija va relacionada a los gastos que tiene la empresa, pues que esos son los que permiten pues el desarrollo normal de ella, como por ejemplo los gastos de producción, y los gastos de consumo ya son por ejemplo los que van relacionados a lo normal de la empresa. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque así mismo se van a tener en cuenta los costos totales de algún producto que se saque dentro de la organización. Y también se clasifican dependiendo de su actividad. Tenemos los gastos operacionales y los gastos no operacionales. Los gastos operacionales son los necesarios para que la empresa funcione. Listo, entonces tenemos que los operacionales son los necesarios para que la empresa funcione. Los gastos no operacionales no tienen relación directa con la actividad principal. Y tenemos los gastos de periodo, los gastos anticipados. Los de periodo dice que consumen el mismo tiempo en que se pagan, por ejemplo, la energía del mes, el internet, el transporte. Y tenemos los gastos anticipados, que estos se pagan antes, pero se usan en varios meses. Ejemplo, los seguros, los arriendos pagados por adelantado. Listo. Bueno, les quería agradecer por la oportunidad. Espero que a todos les haya quedado clara la información desde el inicio de la contabilidad hasta ahorita, cómo se viene desarrollando entre los gastos, los costos y los gastos, ingresos, gastos y costos. Muchas gracias por todo.